¿Estás listo para entrar en la zona? Prepárate para aprender e inspirarte y desafiar tus límites. Porque en este lugar el conocimiento se encuentra con el deporte, la tecnología y la mentalidad de los que nunca dejan de crecer. Esto es La Zona Podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a La Zona Podcast. El día de hoy estamos ansiosos, emocionados de poder tener una entrevista con un gran ser humano y un excelente profesional que es doctor en psicología del deporte y neurociencias. Es actualmente el director del departamento de neurociencias y de psicología del Club Atlético Nacional, pero que inclusive a lo largo de sus años él ha pasado por clubes profesionales de alto rendimiento como el Junior de Barranquilla, el Deportivo Cali, el Cúcuta Deportivo, por ejemplo, o inclusive clubes como en Argentina el Club Independiente. Entonces, liderando procesos también de la parte de psicología deportiva y de neuroentrenamiento en contextos de alto rendimiento. Con él vamos a estar hablando de el entrar en la zona, cómo es ese flow state y cómo a través de la tecnología aplicada al deporte, desde un enfoque de psicológico, podemos elevar el rendimiento de los jugadores, de los deportistas, y que puedan mejorar esa tensión y puedan llevar su juego al siguiente nivel. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Alberto Gutiérrez. Carlos, ¿cómo has estado? Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias, José Agustín, por la invitación para hablar de este tema que nos apasiona tanto, como es la mente del deportista, la mente del jugador de fútbol, todos los procesos psicológicos que conlleva la práctica de un deporte tan multitudinario, tan acogido en no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y bueno, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre todos los aspectos mentales que son inherentes a esta práctica deportiva. Y bueno, no, pero Carlos, y todas estas, para darle el contexto a toda la audiencia, a todos nuestros oyentes, cuéntanos un poco pues, de ese punto que acabamos de darle introducción, pero pues cuéntanos un poco más cómo fue esa trayectoria. Arrancaste, por ejemplo, en Argentina, volviste acá o arrancaste aquí en Colombia, y luego esta partida, cuéntanos un poco más cómo fue ese. Bueno, les voy a contar desde mis inicios. Practiqué el deporte del ciclismo de competencia durante mi niñez, mi adolescencia y mi primera juventud. El día que decido abandonar ya el ciclismo a nivel competitivo, tomé la decisión, oye, voy a ser psicólogo deportivo. Inicialmente pues estudié en la Universidad de Pamplona, yo soy cucuteño, en el norte de Santander, en Pamplona. Estudié pues el pregrado, de ahí salí graduado como psicólogo familiar. Y antes de terminar ya la universidad tenía los contactos, ya le he avisado para irme a las Islas Canarias, más exactamente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Islas Canarias, España. Para realizar mi especialización en psicología del deporte. La tenía totalmente clara que eso era lo que quería dedicarme que el resto de mi vida, y pues muchos en ese momento, porque en ese momento en Colombia no tenía mucho auge, incluso dentro de mi familia algunos me dijeron, oye, ¿por qué te vas a dedicar a eso? Algunos me dijeron hasta que me iba a morir de hambre. ¿Por qué? Porque de pronto no conocían qué era la psicología del deporte. Pero yo que estuve inmerso en el mundo del deporte, vi la necesidad de la psicología del deporte. Comencé a atearme y bueno, me fui para España a estudiar, y al regresar ya de hacer la especialización, regresé nuevamente a mi ciudad, a mi natal Cúcuta, en donde comencé pues a repartir currículos, dentro de ellos al Cúcuta Deportivo. Llevé mi currículum, llevé mi propuesta, me dijeron la famosa frase, no nos llamen, nosotros te llamamos. Bueno, para no alargarles el cuento, pasó la segunda vez al mes, volví a hacer lo mismo, al siguiente mes lo mismo, cada vez mejoraba la propuesta. La llevé 5 veces y nunca pasó nada, pero bueno, yo seguía insistiendo y seguía haciendo otros tipos de trabajo con deporte amateur, y me contactaron un día para trabajar con un programa que se llamaba en ese momento Goles en Paz, y era un trabajo que se realizaba con las barras de
de los diferentes equipos. En este caso iba a trabajar con la banda del Indio, que es la barra brava del Cúcuta Deportivo, porque comencé el trabajo con ellos, comencé a viajar a las diferentes plazas donde jugaba Cúcuta Deportivo. En ese momento estaba en un auge maravilloso el Cúcuta, quedó campeón, venía Copa Libertadores. A ver, la época de Agustín Julio. No, en ese momento el arquero era Rufai Zapata. Sí, están peleados de la vida. Exactamente, entonces en el primer partido de Copa Libertadores fueron a hacer el consejo de seguridad que se hace previo a los partidos. Yo fui junto a un representante de la banda de Indio en representación de dicha baja. Ese consejo de seguridad, donde estaba la Lofía, la alcaldía, el club, y fuimos. Estando en esa reunión, se me acerca el presidente del club y me dice: oye, me dijeron que tú eras psicólogo deportivo. Ya hasta recursos,mente le dije: ¿dónde digo la universidad? Y que no lo creí. Entonces estamos la risa y me dijo: no, mira, necesito que me hagas un favor, necesito comenzar a hacer mi trabajo por los muchachos. Yo ni pregunté ni cuánto me iba a pagar, cómo y dónde. ¿Qué es eso? Así es que es lo que quieres. Listo, comencé, preparé el trabajo, lo realicé, él estuvo presente, me invitó en ese momento, te invito al partido de Copa Libertadores para que vayas a la cancha con nosotros en el bus. Pues, en ese momento, oye, estar en el equipo de la ciudad en Copa Libertadores era un sueño. Entonces, bueno, fui. Ese día jugamos, no recuerdo si fue contra Gremio, la verdad se me escapa ahorita, Gremio Porto Alegre. El total fue que se ganó. Al final, cuando bajé al vestuario, me dio las gracias el presidente, me dijo: mira, hoy es miércoles, mañana es jueves, lógico. Mañana es jueves, pero viajo a Bogotá. El lunes es festivo. Carlos, te espero el martes a las 9 de la mañana para que firmes tu contrato. ¿Qué era? Yo que, wow, claro, pero las cosas de Dios son perfectas. Después de tanto haber ido, insistido, tocado puertas, bueno, era el momento. Y ahí comencé con el Cúcuta Deportivo. He estado en esta institución en varias etapas. Estuve en ese momento desde 2007 hasta 2012. Luego pues cesé un tiempo, volví nuevamente. También me fui a hacer otras labores y ya en el 2017 el profesor Fernando Velasco me vuelve a acercar junto con el presidente José Augusto Cadena, me da el aval, comienzo a hacer este trabajo y ya fue en 2018 donde conozco a un profesor que marcó mi carrera de una forma muy positiva, como lo fue Lucas Andrés Pucineri, el cual llegó a Cúcuta Deportivo a dirigir. Recuerdo como si fuera ayer el primer día, eso fue un 7 de enero, cuando nos presentaron, me dijo: doctor Carlos, ¿me puedes esperar hasta el final? Yo quiero hablar con vos, pero no quiero hacerlo de carrera. Pues yo le dije: claro, no hay ningún problema, esperé que se desolvara algo y hiciera la atención a los medios, todo. Ya cuando terminó me dijo: bueno, ahora sí, comenzamos por todo el Estadio General Santander, alrededor de él, le dimos 7 vueltas hablando acerca de neurociencia, de la importancia que él le daba a la neurociencia, a la psicología aplicada al deporte. Y bueno, comencé ese trabajo con el profesor Pucineri. La verdad fue un trabajo maravilloso donde me dio todo el espacio necesario, donde le daba la importancia para los trabajos de neurociencia y de psicología del deporte. Y bueno, afortunadamente se hizo una campaña inolvidable, se logró el ascenso, se fue campeón de Bericisio Acuiri, entraron a 22 fechas de Dirito. Bueno, una campaña con un 78% de rendimiento, que es bastante alta. Al final de ese 2018 se asciende, el profe Pucineri se va a Deportivo Cali y promediando el mes de febrero, yo seguí en Cúcuta Deportivo promediando el mes de febrero, ya casi para comenzar en marzo. Estaba trabajando ahí con el profesor de Sebastián Méndez, de Gallego Méndez, con quien también hubo un feeling interesantísimo. Pero claro, porque casi siempre en el sur del continente
ya está institucionalizado todo el trabajo de psicología del deporte y de neurociencia. Ya nos llevan años luz en ese aspecto. Y me invita al proceso del Deportivo Cali. Y bueno, le dije, profe, con todo gusto. Me fui a Deportivo Cali, fue un año también muy interesante, donde se logra promover muchos deportistas jóvenes, donde se logran promover también algunas apuestas que trajeron en su momento jugadores y que resultaban interesantes, que luego se fueron a diferentes fútbol a nivel internacional, a jugar a diferentes lados. Y el profe renuncia a final de año, cuando ya termina. Y pues luego seguía como empleado del Deportivo Cali, ya no era de un cuerpo técnico, sino que iba a continuar institucional. Y fue el 28 de diciembre de ese 2019, cuando estaba en mi natal Cúcuta jugando el partido de despedida que realizan allá para las personas que trabajan en el fútbol profesional, sí, tanto futbolistas como partes de staff de diferentes equipos. Cuando me suena el teléfono y contesto, y era el profesor Pusineri, me dijo, Guti, como todo el mundo me conoce como Guti, sí, me dijo, te invito al proceso, te gustaría venir al proceso independiente. Y la verdad no lo pensé 2 veces, porque siempre he sido un fuerte admirador del fútbol argentino. Me encanta el fútbol argentino. Y tener esa posibilidad, pero con el rey de copas, Independiente de Avellaneda. Y me dice, oye, pero tú eres institucional de Cali, acá esto puede llegar a ser un tiro al aire. Claro. Yo le dije, profe, no importa, nunca me lo perdonaría no aprovechar la oportunidad de ir al fútbol argentino, de ser el primer psicólogo deportivo colombiano que está en un club, y no en cualquier club, en uno de los 3 grandes de Argentina. Le dije, no, profe. Me dijo, bueno, ¿y cuándo te podría tener? Yo le dije, profe, si me compras el pasaje para mañana mismo. No, pero son las fiestas, ellos le llaman la fiesta a la parte de Navidad. Yo le dije, no, yo no tengo problema por eso, profe, no te hagas el lío. Entonces me dijo, no, mira, vamos a hacer una cosa. Más bien, te la pasas allá con Dianita es mi esposa, con Dianita, tus hijos. El 31 haces el abrazo y te vienes el 1 a las 6 de la mañana. Dile, corriendo. Y así fue, me fui para la Argentina, la verdad desarrollé una labor que sé que fue bastante interesante, tanto para el club como de crecimiento personal. Y luego, cuando llego a Colombia, me invitan al proyecto del profesor Juan Cruz Real, me invita el profesor Cristian Meliá, y el preparador físico con el cual habíamos tenido a contar con Cúcuta Deportivo. Voy a Junior de Barranquilla. Estoy durante ese 2022 con el profesor Real, y al finalizar ya me voy para Cúcuta. Hubo una posibilidad de ir a Mazatlán en México, en último momento se cayeron por diferentes circunstancias, y en esos días me operaron de la vesícula. Me estaba en recuperación cuando me invitaron del Cúcuta Deportivo nuevamente. Recuerda que el Cúcuta Deportivo desapareció casi por año y medio. Claro. Cuando vuelve el Cúcuta Deportivo me invitan nuevamente el gerente, el doctor Gustavo Daza, y el presidente José Augusto Cadena, me invitan a formar parte. Y yo les dije, si me esperan 20 días que me recupere bien. Claro. Y voy a media máquina porque no puedo trabajar tanto lo de neurociencia porque la dijeron listo. Comencé el trabajo con Cúcuta Deportivo y al mismo tiempo comencé el trabajo con Ureña Sport Club, un club fronterizo en Venezuela que jugaba en segunda división, ¿ven? Con el cual logramos el ascenso a primera división. Y eso en Venezuela. Así ese año tenía pues unas expectativas de José y audiencia de ser campeón en dos países diferentes. Y ascender con entonces se tocaba pasar la frontera. Claro, eso era pues era 15 minutos, pues ahí al lado de Cúcuta. Se pudo con el Ureña Sport Club, pero en el Cúcuta Deportivo lamentablemente en la final contra Fortaleza nosotros perdimos la serie. Al día de Cúcuta ganamos 1-0, contra Fortaleza perdimos 2-0. Y bueno, no se dio la oportunidad. Seguí trabajando en el Cúcuta Deportivo y llegó la oportunidad, me enteré. Estaba escuchando un podcast de Peláez y de Francisco. En esos momentos estaba en proceso de adelgazamiento, que estaba un poquito subido de peso.
Y yo me iba en bicicleta para el entrenamiento del Cúbica, siempre me quedaba como a 15 kilómetros de mi casa, me salía como abandoné el auto todo y ya un solo audífono, siempre desde que era ciclista utilizo un solo audífono para oír el sonido ambiente de los carros y escucho el Peláez y de Francisco, no, dice Francisco, mira, ve que cesaron al psicólogo Atlético Nacional y ya lo viste. Claro, yo lo distinguía, el doctor Andrés, y cuando al día recordé eso y lo llamé, Andrés, curiosidad, y cesamos la vinculación, y hablé con él, le dije incluso, vos no te rayas si mando la hoja de vida, no hay ningún problema, mandé la hoja de vida, incluso a él le pedí que me facilitara un correo electrónico, nunca, o sea, tal vez lo olvidó. Oré porque soy muy creyente, oré y dije, Dios mío, si voy a colocar una hoja de vida en Atlético Nacional, si es para mí, tú que vas a ver al futuro y vienes al presente y sabes qué conviene, no solo para mí, para mi familia y para la institución donde yo esté, oye, que sé, si no, simplemente bórralo, Señor. La mandé a servicio al cliente, ni siquiera un correo específico. Claro. Y había un ángel en ese momento, al cual conocí acá en Atlético Nacional, ya me la presentaron, que la tomó, la miró y fue hasta Recursos Humanos. Oye, ustedes están buscando psicólogos, se me acaba de llegar esta ahorita de bien, está como gordita, así les digo. Yo digo, pues ya tenemos los candidatos, pero más a ver. Cuando llegué ese día, llegué del entrenamiento de fútbol deportivo y dije, voy a hacer una hora de Steam. Bajé al primer piso y ahí tengo la bicicleta de Steam. Ya cuando me voy a montar, oye, una llamada, número desconocido, contesto, aló, hola, mira, soy fulana de tal de Atlético Nacional. Uy. Entonces me dice, Montecoto hoja de vida, ¿estás dispuesto a hacer un proceso de serviente? Y yo dije, para no alargar inventos, fueron 3 meses en ese proceso de selección. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, en Atlético Nacional, desarrollando un lindo proyecto y verdad de... Y gracias a Dios por la oportunidad. A mí me permite que te graba Atlético Nacional. Padre Celestial, hermana, Dios. No, quería para todos los oyentes, eres un alumno de nosotros. Los dos soy aeroporte de la Universidad de Juárez de México, me asoció con la Universidad de Vigo y con el respaldo de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. No, súper bien, entonces que me suben varias preguntas dentro de ese proceso, entonces vamos a empezar a entrar en materia y dentro de esta selección, estos procesos de psicología, cuando evalúas a un jugador, ¿qué es lo primero que se observas en el ámbito psicológico y por qué? Así que, ¿qué es lo fundamental al valorar a un jugador desde la parte de psicología y neurociencias, desde tu criterio? Lo primero que comenzamos a ver es lo que ve. Porte y actitud. Como su porte, como su actitud. Desde ahí ya comenzamos a desglosar todo lo que conlleva desde la parte mental al futbolista. Luego de que ya pues se hace un rapport de uno en una zona en la cual que se establece un rapport feel con el deportista, se le hacen una serie de test psicométricos, en este caso para evaluar habilidades cognitivas como la atención selectiva, toma de decisiones y habilidades concentración, coordinación y otros aspectos que como un mosqueo de cómo encontramos al futbolista o al deportista en ese momento. Es como cuando tú vas al médico general y te manda exámenes de sangre. ¿Para qué? Para poder hacer un chequeo más a fondo y saber cuál es tu estado. Lo mismo hacemos en la parte de mi diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico, ¿cuál ha sido una creencia que has mostrado en los vestuarios y del cuerpo técnico de los que has estado? La más suerte y es quitar el mito, de desmitificar de que la psicología es para los locos.
La gran mayoría no solamente de futbolistas, de deportistas, le hablan del psicólogo. No, yo no soy loco. No. Para. Yo soy psicólogo deportivo y si llego a encontrar algún tipo de patología psicológica, psiquiátrica, lo primero que hago es remitir a un psicólogo clínico o al psiquiatra o donde tenga que remitir, ¿ve? Pero desmitificar que la psicología no es para trabajar, la psicología deportiva no es para trabajar todas estas cosas. Incluso muchas veces cuando son problemas de tipo familiar, incluso hacemos la remisión a un psicólogo familiar para nosotros centrarnos única y exclusivamente a todo lo inherente a la práctica y el rendimiento. Para que vino súper bien. Y dentro de eso, ponerlo, ¿qué aprendizaje que tú tuviste y viste que haya cambiado como esa práctica o ese modo operandi que, por ejemplo, tú estás valorando y hacer un diagnóstico jugador, pero que de años y años de investigación, que siempre pues obviamente están saliendo nuevas cosas, como algo que hoy en día poner lo que antes hacías y hoy en día tu escritura no lo haces, sino que es algo totalmente distinto de la práctica para valoraciones y... Mira, realmente de pronto no toma tan en cuenta la disposición y la actitud del deportista. Y la verdad, sin disposición y sin actitud, los resultados pueden resultar muy alterados. Claro. ¿Ves? Entonces es importante establecer con el deportista que cuando venga a presentar todo este tipo de test, a responder los test o a hacer la práctica en cuanto a la neurociencia para medir los tiempos, velocidad de reacción, procesamiento, todos estos aspectos, venga con una muy buena disposición, una muy buena actitud. Por eso primero se les indica, se les hace una explicación acerca de qué es lo que vamos a realizar. Porque es que he visto que en la práctica deportiva, no solamente en la psicología del deporte, sino en otros aspectos, simplemente ven, coloca la mano, hace esto, y el futbolista no lo dice porque... Pero cuando tú llegas y le replicas y le indicas cuál es el elemento de lo que está realizando, y luego vienes y le socializas los resultados, entonces ahí también es una relación de que haya nivel el porqué de esa evaluación. Y antes de cada ejercicio, perdóname que me salga un poco de la evaluación, pero antes de cada uno de los ejercicios que se lo programa, también se le indica, se le da una explicación, incluso muchas veces se le envía a su WhatsApp el PDF o el video, qué es lo que vas a hacer, para qué lo vas a hacer y cuáles son los objetivos o los resultados que se buscan a través de este tipo de ejercicios. Sí, nos súper interesante. Ahí pues, vamos a ondearte, ya que nosotros aquí en la zona, pues como el nombre lo indica, buscamos a través de la tecnología y el deporte elevar pues el estado mental que se conoce es como flow state, o pues en algunos deportes conocido como entrar en la zona, y se describe como un estado de concentración tan elevado, tan focalizado que todo se integra, lo físico, lo técnico, lo táctico, incluye lo psicológico en el rendimiento del atleta. Y hay dos grandes vías que lo favorecen, que es el entrenamiento de concentración, técnicas de concentración específicas para la competencia, donde ahí, por ejemplo, nosotros hablamos de un concepto que son las rutinas previas al rendimiento. ¿Qué rutinas hacen esos hábitos, como esos mantras que normalmente los jugadores tienen, que evitan que los atletas dirijan demasiada atención a la mecánica de las habilidades y que simplemente ya casi como que lo tienen en automatizado, no tienen que pensarlo, sino simplemente vivirlo, ¿sí? y fluyen dentro de la actividad. Dentro de eso, queremos preguntarte a ti, Carlos, para ti como psicólogo, como doctor en psicología del deporte, ¿cómo le explicarías el entrar en la zona juvenil versus, por ejemplo, a un veterano? ¿Y qué señales conductuales o fisiológicas indican que el estudiante está cerca de entrar en esa zona? Mira, lo primero que tenemos que trabajar con el deportista es concientizarlo de la importancia de una activación mental previa a la competencia o incluso entre la competencia. Cuando tú le psicoeducas al deportista acerca de la importancia de entrar en la zona, de entrar en este flow, de que a través de un trabajo a lo largo del tiempo
deportista y terapeuta puedan realizar un descubrimiento de cómo yo entro en la zona, en el caso tuyo que eres el deportista, cómo tú entras en la zona, porque una cosa es cómo entra José Agustín, otra cómo entra Carlos, otra cómo entra Gabriel. Cada uno tiene una manera diferente de entrar en la zona y de mantenerse en la zona. Entonces, a través de un trabajo de descubrimiento de qué es lo que te lleva a ti a concentrarte más, te voy a citar un ejemplo. Estamos en un vestuario de un equipo de fútbol y hay algunos que de pronto entran en la zona escuchando música, unos que música rock, otros que reggaetón, otros de música cristiana. Hay algunos que se ponen a jugar fútbol, tenis, y eso los lleva a entrar. Otros que les gusta mucho trabajar la parte de la neurociencia, fabuloso. Y algunos otros llegan y se ponen a leer la Biblia y eso los ayuda a entrar en la zona. Y cómo mantener la zona. Entonces es muy importante, así como se hace un calentamiento, una entrada de calor, desde la parte física. Oye, el cerebro cambia un poquito. Y eso es una de las cosas que más compite, claro, el otro digo. De acá donde van codificadas todas las respuestas de los estímulos. Se dice que aproximadamente el 80% entre un 70 u 80% de los estímulos que llegan a nuestro cerebro para la práctica deportiva, vamos a hablar exactamente del fútbol, vienen a través del órgano de la visión. Yeah. Entonces es importantísimo y también es importante integrar todos los demás órganos de los sentidos. Es importantísimo saber cómo llevarle la mejor información al cerebro. Si nosotros le llevamos una buena información al cerebro, si aparte de eso nosotros con el deportista logramos hacer buenas rutinas, por ejemplo, de respiración, y que esta respiración le permita llevar buen oxígeno a sus pulmones y que allí en tus pulmones, si este oxígeno se distribuya para dos partes muy importantes, una para los músculos, porque el oxígeno en los músculos es como la gasolina en los automóviles, es la potencia como tal, primera. Pero yo considero que de pronto igual o más importante es que viaje buen oxígeno a nuestro cerebro, y el cerebro oxigenado tiene la posibilidad de tener una mayor respuesta, una respuesta más asertiva y acertada en cuanto a los estímulos que está recibiendo. Y eso le va a permitir al deportista estar en la zona, estar totalmente en el aquí, en el ahora. Yo digo popularmente como caballito del hipódromo. Así que cuando tú ves los caballitos en los hipódromos, tienen una aletita, no es para que sea más bonito, para que estén en el objetivo. Eso mismo tenemos nosotros que para mantener la zona, y sí que es importante, y la verdad es una de las deficiencias que al inicio de cualquier trabajo psicodeportivo podemos encontrar en los deportistas, que no entran tanto en ese estado. Sí, no entran tanto en ese estado y a veces les cuesta 2, 3, 5, 10, 15 minutos del partido, y ya cuando vamos a ver o vamos abajo o las cosas se están poniendo cuesta arriba. Y que entran a la zona también, cuando ya entraron en la zona ya los demás ya están carburando totalmente. Claro. Y de esas, vos hablabas de la rutina, de rutinas previas como la respiración. ¿Nos puedes comentar como, aparte de la respiración, desde el domingo, qué reglas trae la herramienta como para las previas, esta respiración, foco externo, específica, o cómo las respiraciones de exposición y intento competitivo dentro de ese, por ejemplo, las respiraciones de los partidos importantes como partidos amistosos, cambian por ejemplo las rutinas previas, ¿cómo es eso? Lo ideal es que nosotros no tengamos seamos selectivos en cuanto a los partidos, que no sean importantes o no. Todos los partidos deben de ser importantes, y la rutina, por eso se llama rutina, te tienen que hacer en un amistoso, en una final de Copa del Mundo, en una final de Copa Libertad, donde sea, o en una recocha de barrio. ¿Ves? Entonces es importante enseñarle en este caso, por ejemplo, la respiración, el modo de respiración antes de entrar a la competencia. ¿Y cómo deberían respirar los atletas? Por ejemplo, yo les digo acerca de 2 o 3 formas de respirar. Ideal para bajar la ansiedad previa a la competencia, para bajar el ritmo cardíaco, para que más calmado, su cerebro esté más calmado, para que tome mejores decisiones. Respirar una respiración
de tipo abdominal, desde donde comienza la panza, meter en 3 segundos el aire, lo sostengo en 2 y lentamente por la boca. Tú haces 15 respiraciones de esta, no necesitas de ser deportista y inmediatamente comienzas a ver cómo disminuye tu ritmo cardíaco, cómo te sientes un poco más tranquilo, cómo tienes mayor fluidez en el procesamiento. Claro, uno se aclara mucho más. Pero Agustín, la que ya comienza el partido, tú no le vas a poder decir a la rival, espérate, no me quite la pelota, voy a respirar. 3, 2, no. Debes dar una respiración los. Entonces cambia la forma de respirar, pero tenemos que garantizarle igualmente a nuestros pulmones y a nuestro cerebro y a nuestros músculos el oxígeno necesario. Claro. Entonces ya cambia, ya es 1 por medio. Entonces, nuevamente, me comienza la panza. Porque esta es la gran mayoría de deportistas, y hablemos del fútbol, desde las escuelas de formación porque no les enseñan a respirar y termina siendo, yo les digo, la locomotora o ilusión, pero no, dando más oxígeno el que mete. Entonces, ¿qué oxígeno? Ayudar a tu cerebro, a tus pulmones, a tu... Se empieza a dar paz, claro, ya comienza a aparecer más la fatiga, porque al no tener esta potencia del oxígeno, la fatiga es más inminente, más rápido. Llega más rápido y tú haces esto. Y al estar fatigado comienzan a disminuir los niveles atencionales, los niveles de coordinación y muchos aspectos que son muy importantes en la práctica. Ahí me surge una pregunta y es, dentro de esta práctica, el papel de la regulación emocional, por ejemplo, la diferencia de emoción versus estado de ánimo y su impacto en la atención y en la motivación del deportista y en el procesamiento de la información. Cuéntanos un poco más acerca de esos temas de lo que es la diferencia de la emoción y el estado de ánimo y cómo estos procesos influyen y la parte emocional influye dentro del deporte. Mira, es muy importante también educar y que el deportista comience a manejar los conceptos de cómo funciona el cerebro. Y por ejemplo, en el caso de las emociones, ¿cuál es el órgano específico en el cerebro que maneja las emociones? En este caso, pues comenzamos a hablar acerca de la amígdala cerebral. Okay. Y cómo una amígdala tan pequeñita, tan chiquitita, que es del tamaño de una red, puede llegar a controlar a una persona de 2 metros o de 1,90 o de 1,70, no importa, pero algo tan pequeñito es donde se procesa nuestras emociones. Entonces, ¿cómo nosotros hacer para poder identificar? Al deportista es importante enseñarle a identificar cuáles son sus emociones, cuáles son las emociones primarias, cómo trabajar estas emociones, como si yo soy, como decimos en el ámbito del deporte, más que todo en el fútbol, es de hecha corta, ¿ves? Entonces, los fosforitos, como si yo por cualquier cosa de una vez estallo o reacciono de alguna manera inadecuada, cómo eso me va a traer problemas ahí. Y ahí pues combinamos un poquito con la psicología clínica y comenzamos a indagar con el porqué de esta respuesta, porque ese inconsciente comienza a aflorar este tipo de respuestas. Y casi en todos los deportistas podemos descubrir de que en su niñez, en su pubertad o en su adolescencia, pues vivieron algunas situaciones que les hicieron tener mecanismos de defensa, como es la ira, la agresividad. Entonces, comenzar a trabajar este tipo de emociones a través de técnicas como la respiración, como el mindfulness, como la relajación progresiva y muchos otros, como también palabras de enganche. ¿Ves? Palabras mantras que, oye, te anclas, que te digan, oye, Guti, ojo, pará. Que sepa identificarse cuando ya se está disparando, como el nivel de la rabia, de la ira, de la frustración. Entonces, bueno, tiempo fuera, un acting out. Entonces se le comienzan a explicar estas técnicas. ¿Para qué? Para que el deportista sea el que conduzca sus emociones y no todo lo contrario, que el deportista termina siendo el auto y la amígdala cerebral ahí montada encima de él, haciendo estragos, sí, y ha pasado. Si tú no es un ejemplo, si me dicen
Sí, la final Es del mundo. en la final del mundo. Y si tú nosotros, de ejemplo, Edison Cavani en la Copa América, creo que fue de Chile, donde el proctólogo Jara le tocó sus partes íntimas, o el video de Valderrama, cuando Mitchell llega y le toca en 3 ocasiones los testículos. ¿Qué era lo que quería Mitchell? Provocarlo, que le diese una piña, que diese un penal o que le sacaran tarjeta roja. ¿Qué es lo que se debe? Tratar de darle herramientas para que ellos sepan controlar, primero que todo, que logren identificar y que logren controlar las emociones, y que más bien esos estados de rabia, de ira y de ansiedad los canalicen hacia otros aspectos, como la motivación, como la competitividad, sin necesidad de ser agresivos. No, profe, eso está bien interesante. Eso me lleva mucho también a pensar acerca, si aquí en la zona nosotros desarrollamos con la Universidad del FC Barcelona una tesis que era la tecnología y ciencias aplicadas al deporte para el desarrollo de estados de flujo mental, o el entrar en la zona. Nosotros desarrollamos una metodología que se llama ECA, es estímulo cognitivo atencional, y cómo a través de estos estímulos cognitivos atencionales podemos trabajar las 3 habilidades que más amplifican a mí ese estado, que son reconocimiento de patrones, la predicción a futuro y el procesamiento de la información, que se ha evidenciado que cuando las personas entran en la zona, esas 3 habilidades mentales se amplifican impresionantemente, que están tan inmersos en la situación que, exacto, uno no tienen esa emoción, no son fosforitos, sino que simplemente ejecutan. Pero esos son los jugadores más letales y más peligrosos, porque pues tú no los puedes sacar de casillas. Ellos simplemente van a seguir y te van a hacer el gol. Dentro de eso, profe, hemos visto como diferentes estímulos y hemos registrado métricas que se integran a unos conceptos que nosotros trabajamos, que son las SSPs, que son situaciones simuladas preferenciales, que es simular los aspectos que se van a dar en competencia, pero pues en un ambiente controlado, ¿cierto? Y la lógica del microciclo estructurado para planificar cargas, no solo del ámbito físico, sino también las cargas a nivel mental. Desde tu práctica, ¿qué métricas cognitivas y como técnico-tácticas en transferencia al juego, por ejemplo, tiempo de impacto, la precisión al ejecutar una tarea, cuáles son las que tú valoras más o se enfocan más los estudiantes, y cuáles son las que, por ejemplo, hacen mucho más ruido? Mira, tú acabas de nombrarla en cuanto a las métricas, toda la parte de simular lo más real posible la toma de decisiones, con la ayuda de toda, como la tecnología que trajiste acá, Atlético Nacional de las Paredes, tratar de comenzar a trabajarlo, y pues no hacerlo. Hay muchos que creen que lo hago 1 o 2 veces y ya mejoré. No, eso es a través de la línea del pie. La repetición hasta que llega a automatizar el subconsciente. Y algo que de pronto se me olvidó hace un ratito nombrar, y es que mucha gente cree que neurociencia es comprar unas luces porque están de moda y zapatearla, apagarla. No. Es tratar de que identificar qué objetivo tenemos con el ejercicio que vamos a promover. Por ejemplo, si vamos a promover una toma de decisión, colocamos 4 arquitos y que en cada uno lo identificamos con un color, y si tenemos un sensor que nos va aleatoriamente a dar un color, y a ese color tenemos que definir que sea una situación real de juego y que sea medible y cuantificable a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo coloco a José Agustín el primer día, yo sé que van a dar unos resultados que son cómo estás en ese momento. Pero si yo lo comienzo a trabajar todas las semanas, que me estamos dando entre 2 y 3 veces por semana, oye, ya a la semana 2 los resultados son visibles. Nosotros lo hablamos el día pasado de un futbolista que pues no lo nombro ahorita, pero que en el cual, oye, él hace toda la parte de neurociencia con una rapidez, y cuando se le unen algunos otros futbolistas que no lo hacen en el día a día, oye, se nota la diferencia de cómo su cerebro, sin necesidad de él pensar, toma las decisiones. Tú la decías en ese gol, en ese primer gol, cómo
estuvo tan atento, cómo llegó, hizo el scanning durante 3 veces previo y eso lo hizo en menos de un segundo. Claro, y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces las métricas y las medidas que nosotros hacemos es a través del tiempo. Los mismos ejercicios, pero a través del tiempo y mirando las diferencias, si se produce diferencias significativas entre la primera vez que lo hizo, entre la octava, la 15ª, la 20ª, o no sé cuántas veces, cómo va mejorando, cómo su cerebro nos va dando unas respuestas más fluidas, Mucho más rápido. más rápidas y más aceptables. Claro. Por ejemplo, por las paredes, cómo ese deportista al principio le pegaba más hacia los lados y hoy en día, después de unas 20, 30 sesiones, prácticamente todas van al medio. Y cómo eso después lo llevamos a la práctica, identificamos un partido y le hacemos el seguimiento al deportista, y ese deportista lo vemos que los pases todos son, y después vamos a la data. Toda esa evolución. Entonces, ahí podemos identificar patrones que nos ayudan a ver cómo el deportista va mejorando. Mira, a vecino y audiencia, les digo con toda honestidad, todo ser humano, oye, no solamente inventamos los deportistas, todo ser humano que trabaja en su cerebro, ya sea a través de la neurociencia, ya sea a través de la psicología deportiva, de ejercicios específicos desde la parte de la fisiología y de la preparación física, que vaya a través del tiempo va logrando mejor. Claro, no, y pues nos hablabas un poco de la tecnología, pues nos gustaría saber, y pues para que le cuentes un poco a la audiencia, porque nuestro core y nuestro objetivo es seguir diseñando tecnologías, tanto software como hardware, que permitan ayudar a instituciones, a personas como tú, Carlos, a tener herramientas que les permitan trabajar esa atención. Queremos saber tu opinión sobre esta de las tecnologías de la zona, fortalezas, limitantes, que validaría, los aspectos de validación que permite hacer la tecnología. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que nosotros estamos desarrollando? Mira, en el corto tiempo que vengo trabajando con esas paredes, me ha parecido muy interesante las métricas que se pueden lograr y los objetivos que se pueden lograr y la infinidad de experimentos a través del trabajo apoyados en esta tecnología. Ahí también va mucho en los objetivos que tú tengas, en tu toque secreto, en el ingenio que tengas, en las necesidades que tú tengas. Y la verdad, audiencia, veo en este tipo de tecnología una herramienta muy valiosa, no solo para el fútbol, también se puede aplicar a otros deportes en los cuales podemos nosotros ayudar a la mejora continua de los deportistas. Entonces, yo veo una posibilidad inmensa de la mejora de un deportista a través de esta tecnología y de todas las tecnologías que hoy en día se trabaja en cuanto a la neurociencia. Porque, como les digo, mucha gente cree que la neurociencia son unas luces y apagarlas. Eso es lo de menos, eso lo hace cualquier persona. Compramos unas luces, en 10 minutos te capacito cómo emprender y apagarlas. No, eso no es eso. Claro. Es eso, y hay mucha gente que cree que es eso. No, para nada. De acuerdo. ¿Ves? Que en el dado de los casos uno no saca todos sus secretos y pues comienza a publicar todos sus sumas, sus trabajos, porque oye, estudien también para que cuando vayan a trabajar con el cerebro humano, que es algo tan complejo, pero tan complejo, tengan ustedes las bases científicas de cómo poder iniciar un trabajo y cómo ese trabajo sea benéfico para el deportista y no sea simplemente por moda o porque algo. No, de acuerdo, José. Ahí quiero pasar un poco ya a hablar nuevamente ya desde esa parte psicológica. Nosotros aquí tenemos un tema que es la motivación y la adherencia, y son las metas que ordenan la atención. La motivación se potencia con metas bien diseñadas. Las metas difíciles y específicas mejoran el rendimiento y ayudan a enfocar la atención, sostener el esfuerzo y planificar acciones. Además, conviene formular metas positivas y de proceso. En población general y formativa, el enfoque SMART es el que más se ha visto que
que funciona. Las siglas de SMART es, la S es de specific, de que sea específica la meta. Mientras más clara y específica sea la meta, pues mucho más probable que se cumpla. Estamos con la M, que es que sea medible, que si no se puede medir el proceso, pues la meta pues no pierde interés. Tiene que ser medible y cuantificable. Total. Y está la A, que es relacionada a la acción, to action. Y son tareas que lo lleven paso a paso más cerca a la meta. ¿Qué acciones te llevan más cerca a cumplir esa meta? Y por último, tenemos la R de realista, que pues, tienen que ser metas que uno realmente pueda alcanzar a medir y uno pues dentro de sus atributos físicos y mentales pueda cumplir. Y por último, que es la T de tiempo, es más que todo el timing o la programación de este enfoque, de esas metas que deben cumplir cierta actividad física diaria, lo que vos decías de al cabo de 12 semanas, 8 semanas, un plan de trabajo programado que les permita pues medir esas cosas. ¿Cómo estructuras metas en fútbol formativo y en fútbol élite para impulsar el rendimiento sin subir la ansiedad, Carlos? Mira, tú nombras algo que es muy importante en cuanto a las metas, tanto para fútbol formativo como para fútbol de alto rendimiento, que sean metas reales. Metas reales. Oye, yo si yo soy un central, yo no puedo decirle que voy a hacer 50 goles en una temporada. Claro. Entonces tengo que tener metas reales, metas que sean medibles, cuantificables a través del tiempo y que sean muy acordes a mis posibilidades. O sea, en el aquí y en el ahora. Porque puede ser que dentro de 1 o 2 años yo ya haya logrado un nivel aún mayor superior, haya pasado a un nivel superior, haya tenido un salto de calidad y las metas tienen que comenzar a cambiar. Tienen que establecer metas a corto plazo. También con las mismas características, reales, medibles y cuantificables. Metas a mediano plazo, que son más o menos a 3 años. Metas a 5 o a 10 años, que son a largo plazo. Entonces, comenzamos a estructurar estas metas. Con los chicos de formativa se trabajan las metas tanto a corto y a mediano plazo, y con los futbolistas ya de elite, los resultados en el fútbol de alto rendimiento se lo son todo. Entonces se trabajan más metas a corto y a mediano plazo, más que todo a corto plazo. Entonces es muy importante llegar a todos los juegos, a todos los partidos con un plan de partido, con una meta de partido. Yo no puedo llegar a un partido, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué me sale. No, yo tengo que tener estructurado qué es lo que voy a realizar, cuál es mi meta principal, cómo la voy a buscar esa meta, qué objetivos tengo para conseguir esa meta, pero cuáles atributos tengo para conseguirla, o en qué aspectos debo trabajar aún más para llegar a conseguirlas también. De ahí hablabas mucho de esas metas, de cómo alcanzarlas. ¿Cómo usas, por ejemplo, metas positivas y de procesos de qué hacer para canalizar la atención en momentos críticos por herir? Mira, es muy importante trabajar en el deportista plan A, plan B, plan C. Porque es que normalmente, por ejemplo, tú vas o vas a una conferencia en coaching, todo es positivo. El positivo, y sale uno empoderado y eso caluró. Pero llega el partido y de pronto en el minuto 1 te meten un gol en contra, un gol de Tamerina. ¿Cómo vas a gestionar eso? Entonces hay que tratar de trabajar y preparar al deportista. Yo soy uno que no me gusta solamente prepararlo siempre vamos a ir con el marcador arriba, sino, oye, ¿cómo están las cosas si de pronto el marcador está apretado? Claro. O peor aún, llamo el marcador en contra. ¿Cómo yo voy a gestionar tanto mis emociones como mi motivación, como el liderazgo que debo asumir tanto personal como grupal, para tratar de que el equipo mantenga esa ventaja, la logre o la remonte?
Entonces tenemos que comenzar a trabajar en el deportista, cómo reaccionar ante cada una de las situaciones que se pueda presentar en cualquier deporte. Y esto no solamente te va a servir para el deporte, sino que va a servir para la vida. Todos estos trabajos que se realizan a través de la psicología del deporte no sirven solamente para el deportista, sino para el ser humano a pie. Entonces es muy importante comenzar a gestionar en ellos ese dominio propio, tanto en el acierto como de pronto en el desacierto. Y yo les digo, en el fútbol infantil, por ejemplo, personalmente tengo una teoría. Hay 3 marcadores. ¿Cómo son? No saben qué dirían, ganar, empatar o perder. Ah, que vos inclusive lo hablamos en estos días, que vos decías, está esa opción, ¿no? Era aprender y aprender. El fútbol formativo se aprende, ya cuando pasamos ya 18 años, a los 20 años, que ya viene la etapa de la especialización como tal, ahí sí pues lo vio por requisitado, pero aún de las derrotas se aprende. Siempre. De la victoria se aprende. Entonces es muy importante focalizar qué rango de edad. Oye, mucha gente de pronto no le enseña a las escuelas de formación, a gestionar a los niños no el fracaso, sino la pérdida. Y por eso vemos tantos niños ilustrados. ¿Por qué? Porque es el dueño de la academia o de la escuela de fútbol. Le importa, no, ganamos la liga, ganamos ¿de qué? ¿Para qué? Para que den más muchachos, ganar más dinero. Pero cuando nosotros enseñamos a tu niño a gestionar tanto la victoria como gestionar la derrota. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué consejo para padres o entrenadores les darías para pues encarrilar a sus jugadores a poner y alinear esas metas de proceso con esas metas de resultado? Mira, lo más importante, y FIFA lo recomienda, es que en las edades tempranas ven que su hijo disfrute. Si quiere un campeón en su casa, vaya y entrénese usted y compita, pero deje que mientras tanto deje que su hijo disfrute. Y que el día pasado me decía un paciente que atiendo de manera virtual, me quedo también de manera virtual por los viajes, con todo eso. Entonces me decía, oye, pero es que, mira, mi hijo es extremo y me lo colocaron de central. No, y ese entrenador no sabe. ¿Tú qué sabes de otro rap? No te garantiza lo que nos firmaban que va a ser un extremo. Ponemos 16. Muchísimos casos, los chicos han triunfado en una posición totalmente diferente a la que inicialmente tenía con la que se candidato. Entonces lo que hablamos es lo más importante, que en esa primera edad de los chilos pues ya donde comienza la especialización, como les dije, ya después de los 15, 16, 17 años, ahí sí ya se enfocan ya a tener algunas posiciones específicas y ya pues ya viene una preparación totalmente diferente. Pero lo principal, sí, dejar que los niños disfruten el deporte, porque es que si no llega el momento, Agustín, de audiencia, en que ese chico le dice, no, mira papá, toma los botines, toma los valles, toma la pelota y vete del club. Y ya me cansé de esta, ya me cansé que la relación entre tú, que eres mi padre, y yo, que soy tu hijo, esté siempre mediada por los resultados deportivos. Y cuando meto goles soy el mejor, pero el día que no meto goles, no me hablan durante toda la semana, no puedo hacer esto, no puedo hacer, no. Apoyen a sus hijos. Muy de acuerdo. Apoyen a sus hijos, es maravilloso. Oye, que tenga un hijo deportista, disfrútalo, no importa si es Messi o si es el más tronquiño de Sousa, no importa, apóyalo. Primero que todo, está construyendo su cuerpo con salud, con ejercicio, se está alejando de muchas cosas que hoy en día se ve con los chicos. Hoy en día los chicos están con estas tecnologías tratando de ser muy sedentarios. No, apóyelo, disfrútalo. De acuerdo. No, muy de acuerdo, porque nosotros también nos llegaban inclusive a veces a las evaluaciones los niños así y ni siquiera te saludan. Si lo haces, empezando desde que los chicos ya no saludan, sí, y si están en el pollo,
unas tardes menos. Eso es algo que me impresionó bastante, que esto es algo que le comparto a todos ustedes, audiencia, y es que aquí Carlos nos impresionó que todos los jugadores apenas ven a Carlos, profe, ¿cómo está? ¿Qué más todo? ¿Qué más de su vida? Todos los jugadores. Y todos pasan, te saludan a ti y automáticamente me pasaban a saludar a mí. Y eso denota y representa y significa bastante, porque eso demuestra, y lo hablamos, que si realmente a uno no le gusta un entrenador ni nada, uno ni siquiera lo saluda ni se aparece, pero que todos los estudiantes hagan solo eso, algo tan sencillo como saludar, profe, ¿cómo has estado? Profe, no, me fue bien en tal cosa, que te comentan, se sientan en confianza. Eso demuestra no solo el gran profesional que eres, Carlos, sino el gran ser humano, y creo que todos, absolutamente todos los entrenadores, docentes, deberían, antes de graduar profesionales, antes de formar profesionales, es aprender a formar buenas personas. Ya, decirme, de los aspectos que más venimos trabajando acá en esta institución en Atlético Nacional es formar seres humanos íntegros, no solamente formar grandes deportistas, sino formar grandes seres humanos que se identifiquen, que todo que tenga un futbolista Atlético Nacional lo identifique, que se van, que tenga un ADN Atlético Nacional, y dentro de eso es el saludo, el respeto, la admiración. Si ustedes se dieron cuenta, a pesar de que hay personas que por primera vez la ven, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buen amigo. ¿Es por qué? Y no solamente en eso, nosotros tratamos de formarlo también en finanzas, acá también tienen inglés, acá también manejamos aspectos, por ejemplo, del taller de educación sexual, con profesionales especializados. En todas las áreas los tenemos a formar, en la alimentación, también le brindamos pues algunos cursos, algunos talleres acerca, por ejemplo, de cómo trabajar la parte de la rueda de prensa, aspectos que de pronto en otras instituciones no le colocan tanta atención. Queremos formar seres humanos maravillosos, porque es que no todos llegan. Aún hacer después. Según las estadísticas dice Daniel Minda que 1 de cada 1000 llega a ser profesional. ¿Y dónde van a quedar los otros 990? No. Claro. Oye, uno de ellos va a ser el médico que te va a salvar a tu hijo, o te va a salvar la vida en algún momento. Alguno va a ser el ingeniero, el arquitecto que te va a construir tu casa. Alguno el abogado que te va a ayudar en un problema legal. ¿Qué sé yo? Pero vamos a entregar a la sociedad. Esa es como la responsabilidad social que tiene un club como Atlético Nacional, que es entregarle a la sociedad no solamente futbolistas, sino grandes seres humanos. No, muy de acuerdo, y de eso pues me lleva a una pregunta, es aquí en Atlético Nacional, Carlos, ¿cómo se orquesta el trabajo entre la psicología, la neurociencia, la preparación física, la táctica, la nutrición, para sostener, pues en este caso que estamos hablando del entrar en la zona de esa concentración, atención a lo largo de la semana? Obviamente sin dar datos sensibles ni nada, pero pues es ¿cómo es ese diseño de semana para... Mira, todo va concatenado. Acá nadie es recurrente de todo lo van a recurrente en la piel, ni la nutrición, no, ni por toda la parte médica, no. Todo va concatenado y todo va en todo. Y se plantea una programación semanal y se intenta tal. ¿Sabes que supía hasta estado acá? Que yo tengo dame un pequeño break, porque voy para pilares, yo voy a trabajar con la educación sexual, voy a trabajar con la activación previa a la competencia con los chicos. Todo tiene un orden. ¿Ves? Desde la parte de gestión deportiva y rendimiento deportivo se hace una concatenación que permite tener una estructura de todos los profesionales que giran en torno a un deportista. Se dice que aproximadamente a un deportista de alto rendimiento pueden llegar a girar entre 15 y 20 profesional. Y lo pude evidenciar cuando estaba en el Comité Olímpico Colombiano con los deportistas de alto rendimiento, y lo cual tenía
el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutricionista, la trabajadora social, el preparador físico, el entrenador. Pocotón de Todos buscando que ese jugador De ese jugador o ese deportista es su mejor performance. No, pues, Carlos, nosotros ya estamos llegando al cierre de este podcast que en verdad ha sido bien interesante saber todos esos aspectos porque muchas veces en las escuelas promedio o en la formación de los deportistas no se habla de este aspecto que es fundamental. Queremos pues invitarte a que le menciones a la audiencia 3 hábitos que cualquier jugador puede empezar mañana para poder elevar su rendimiento. Imaginemos en este contexto que es una persona que es de escasos recursos, que no tiene las posibilidades que muchas personas tienen como un profesional que tiene todo un equipo rodeándolo, sino ellos desde ellos, empezando por ellos, 3 hábitos que cualquier toda puede empezar a realizar. El primer hábito es comenzar a cambiar estilos de vida y hábitos diarios. Valga la redundancia. Por ejemplo, el descanso. Si no descansas, tu rendimiento nunca va a comenzar a mejorar. El descanso tiene que, cuando me refiero al descanso, es el sueño. Debe ser en promedio entre 8 y 9 horas. No porque se le mete los médicos, los psicólogos, no, es porque está comprobado científicamente. El descanso tiene que estar entre las 8 y las 9. Tienes que ser muy responsable también con la alimentación. Con la nutrición. Una buena nutrición, una nutrición sana. No tienes que comer caviar, no tienes que estar siempre todos los días comiendo salmón o comidas supremamente costosas. No, una buena alimentación para el deportista. Es supremamente importante. Y algo importantísimo y es dejar la pereza. Dejar la pereza. Si quieres ser el mejor, tienes que atreverte a hacer cosas que los demás no están dispuestos a hacer, como por ejemplo tener doble jornada, como por ejemplo mientras los otros están durmiendo en la SAP jugando play, tú estás trabajando la parte mental, tú estás haciendo pilates, tú estás haciendo otros aspectos que son complementarios. Y por último, combinar y amalgamar muy bien estudio y deporte. En días pasados, y eso es una de las políticas también de venirnos trabajando hasta en Atlético Nacional, y es que es igual de importante el desempeño en el colegio que el desempeño en el país. Y si no estudias, si no estudias y no rindes, no puedes, porque como te lo dije anteriormente, queremos profesionales íntegros Que tengan todo, el paquete completo. Incluso a ti Atlético Nacional le brinda oportunidad a los chicos, primero de terminar su bachillerato. Esté bien. Todos tienen que terminar su bachillerato. No hay uno solo, si tú vas por formativa, que no esté terminando su bachillerato. Es una obligatoriedad el terminar su bachillerato. Y no solamente terminar su bachillerato, sino ingresar en carreras técnicas. Hay convenios con algunos institutos acá, tanto en Medellín como en Antioquia. Y también con la universidad. ¿Para qué? Y a costo cero. Entonces es una ventaja, ¿ves? ¿Por qué? Porque para Atlético Nacional la formación integral del futbolista, que el día que se retire, la carrera del futbolista dura muy poco. Hace como 10 años máximo. 10, 15 años, 35, 40 a lo sumo. Ahorita están un poquito más longevos, se están cuidando más. Termina la carrera deportiva. ¿Y qué vas a hacer el resto de años? Oye, ¿qué vas a hacer a los 35, 40? Sentarte simplemente a gastarte lo que conseguiste tener corto. Donde se saque no se echa, se acaba la cosecha, dice el dicho. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar? De brindarle una oportunidad laboral a este copista. Al menos que sepa finanzas y termine, que no ocurra como ocurre en muchos casos que conocemos, que la familia se aprovecha, que viene un XY profesional y lo que hace es tumbarlo y terminan ellos en la calle después de haber ganado millones y miles y millones de pesos. Vienen y no tonta con nada y les toca de momento mendigar. Entonces es muy importante
No, pues Carlos, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Queremos ya hacerte un banco de preguntas súper rápidas, son 3 y la primera es, ¿qué errores ves cuando se intenta forzar el estado de flujo? Hipercontrol consciente, exceso de feedback, obvious dance, ¿qué ves que como que se comete muy comúnmente? Lo primero es no conocer al deportista. Sí. Una de las críticas que yo hacía cuando estaba tanto en el Ministerio del Deporte como en el Comité Olímpico, y lo hacía una crítica constructiva, es que muchas veces íbamos a los diferentes eventos y conocíamos al deportista o en el avión o en el hotel. ¿Cómo voy a conocer yo cómo entra ese deportista en un estado de flow? Claro. Entonces, poder establecer un trabajo longitudinal, ¿ves? Es importantísimo eso, y que para todos los deportistas no aplica lo mismo. Lo que pronto para mí funciona, para aquí no funciona. La cachetadita acá de pronto para mí me activa, pero para otro más bien es una agresión. Claro. El espaldarazo, incluso he conocido deportistas que le tienen que estremecerlo y casi perdóname la expresión, casi que putearlo, y ahí sí entra en un estado de flow. Sí, como otros Como que otros más bien no respetaba. Claro. ¿Ves? Entonces todos esos aspectos es contar y conocer bien al deportista. Oye, tu invención favorita cuando detectas, por ejemplo, pérdida de foco. ¿Qué les dices? ¿Cuál lo principal que siempre les dices cuando ves a alguien que está perdiendo ese propósito objetivo, ¿sabes? Es muy importante volverlo a agregar hacia el punto atencional. Entonces, volver a establecer qué es lo que verdaderamente quiere ese deportista en ese momento. Cuando tú tienes unas metas muy bien establecidas, cuando tienes un verdadero norte, un verdadero horizonte, tú siempre vas a ir tratando de que todos tus esfuerzos te lleven hacia allá. Entonces, redefinir esas metas, redefinir esas motivaciones, esos horizontes que tú tienes. Cuando vemos que se están desenfocando, oye, vení para acá. Y ya cuando están en la competencia, lo que muchas veces pasa, oye, de pronto hacen un mal pase, o de pronto en una definición no fueron tan aceptados, y comienzan a darse látigo, y yo me voy, ¿por qué? ¿Por qué hice mal esa jugada? Oye, no, pará. Cada jugada es una página del libro. Pasa la página inmediatamente. La pelota más importante no es la que pasó. Tú puedes acabar de hacer un gol aquí de chilena y que te lo grabaron y Agustín seguro lo mandan para la FIFA y eres el pusta del año. Pero decime si tú le puedes cambiar a esa chilena un punto o una home. No, la pelota más importante ya no va a ser la que creo, sino la que van a sacar de la mitad de cancha. Que ahí se comienza a reescribir la historia. Entonces es muy importante con el deportista de que esté en el presente, en el aquí, en el ahora. De los principales errores que tienen los deportistas, llámese el deporte que sea, es que vive o en el pasado, recordando las hazañas que hicieron y creen que eso van a vivir y no viven en el aquí, en el ahora, o viven del futuro. El pasado ya es pasado, vuelvo a decir, ni un punto en el acto es cambiar, y el futuro no existe. El futuro lo construyo en el día a día, en el hoy, en el aquí, en el ahora, en la jugada, y en esa jugada que yo voy a desarrollar, puedo cambiar la historia. Y por último, profe, una métrica cognitiva que te gustaría medir a futuro, ¿y por qué? Para que tú digas, oiga, me encantaría porque me mueve esto, valorar ese aspecto. La voluntad. ¿La voluntad? ¿Cuándo tienen voluntad de hacer las cosas y cuándo? Oiga, eso está bien interesante, yo no lo había Sí, siempre me lo y de verdad que pudiese algún día, si Dios me permitiese, como te decía, ir a una universidad e investigar, créame lo que tener el tiempo necesario, poder construir un test que permita medir la voluntad de que empieza. Eso debe ser interesante. Claro, porque te da mucho, me imagino, a nivel de psicología te da muchos aspectos de cómo trabajar al jugador a futuro para entrar en la zona, para buscar esas metas que saquen esa voluntad. Yo creo que tanto vos como yo nos emocionamos al pensar hacia el futuro, porque
Oye, prometo que tú unías la voluntad de un deportista hacia el desarrollo de su deporte. ¿Cómo está en ese momento histórico su voluntad hacia el desempeño? Sería un parámetro espectacular. No, pues Carlos, de nuevo muchas gracias por tu experiencia y a todos pues recuerden que pueden conocer más de nosotros viendo más videos de la zona, pueden inscribirse a nuestro blog, pueden visitar nuestra página web www.lazonast.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como La Valleta al Piso Zona DST, tanto en Instagram, YouTube y TikTok. Y pues nada, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en la zona Botas y esperamos que sigas creyendo en el mundo profesional y que cada vez más personas y cada vez más estudiantes puedan realmente verse héroes y las oportunidades tienen el deporte. No, gracias a usted, José Agustín, por la invitación a este podcast. Y bueno, pues vi también a cuña, oye, también los invito a que vean el trabajo que realizo a través de Instagram, @Carlos Gutiérrez con Z, Mentality, con Y al final, Carlos Gutiérrez Mental. Y ahí pueden conocer más acerca del trabajo que sé a través de la neurociencia, donde también van a encontrar algunos tips para trabajos y para la mejora de algunas habilidades. Luego, perfecto, Carlos. Vamos a poner entonces Carlos Gutiérrez Mentality. Ahí lo vamos a poner. Mentality es mi marca registrada, mi laboratorio de psicología del deporte en Cúcuta. Súper bien, Pablo. Todos que vayan a Cúcuta, pásense por ahí si quieren mejorar. Próximamente en Oriente Antioqueño también. Vea, ahí lo tienen, muchachos. Doctor Carlos Gutiérrez. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de La Zona Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.